Santiago, capítulo número 1, los versículos número 22 hasta el versículo número 24. Dice la Biblia: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Vamos a orar. Tiene su cabeza. Vamos a pedir al Señor que utilice este momento de predicación para hablarnos a cada uno. Bendito Señor, Padre de la gloria, te agradecemos por este momento que nos das de poder retomar tu palabra, Señor, el escuchar, como dice la misma Biblia, todo el consejo tuyo. Sabemos que necesitamos de día en día ser instruidos, guiados, llevados a la obediencia a tu palabra. Te rogamos para que nos hables en este momento, Señor, que permitas que todos seamos edificados. Pedimos en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. La epístola de Santiago, aunque cuenta con solo 5 capítulos, no por esto deja de ser de gran utilidad, es valiosa. Santiago habla de aspectos prácticos, diríamos, de la vida dentro de la congregación. Hay que decir, hermanos, que Santiago fue lo primero que se escribió de todo el Nuevo Testamento. Estamos frente, diríamos, al libro más antiguo del Nuevo Testamento. No fue Mateo, no fue Marcos, no fue Lucas, fue la epístola de Santiago. Santiago menciona en los versículos que hemos leído hace un momento, presenta una gran problemática. Esta problemática, que si pensamos en el tiempo en que se escribió Santiago, en el año 44, más o menos dicen algunos 44, 45, comparen eso con los evangelios, años 60, ¿vieron la diferencia de años? Tan temprano como en el año 44, 45 después de Cristo, Santiago menciona una gran problemática que diríamos debería haberse acabado en ese tiempo. Si pensamos desde el año 44, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos siglos? Diríamos bastantes, ¿no? Sin embargo, esta problemática que Santiago menciona siempre ha estado presente y sigue estándolo. Es algo que no ha terminado. Es algo que podríamos pensar, bueno, solo fue para el tiempo de Santiago. Santiago escribió, los lectores escucharon, atendieron, aplicaron en su vida y se acabó. No, sigue esta misma problemática. Una problemática que va a estar presente incluso hasta que la iglesia sea llevada a la presencia del Señor. Es una problemática que donde quiera que se exponga fielmente la palabra de Dios, allí se hará presente. Alguno me dirá, ¿cuál es esta problemática? Es la que menciona Santiago en estos versículos. Es aquella actitud de cada persona que aunque asiste a la congregación, aunque vaya a las reuniones de la iglesia y aunque oye la palabra de Dios, la verdad es que sus vidas no se ajustan a lo que dice la Biblia. Esa es una problemática que siempre la hay. Si usted mira, hay mucha gente que asiste a la congregación, escucha lo que dice Dios en su palabra y sin embargo no obedece lo que dice la Biblia. Santiago entonces amonesta a los de su tiempo y también a nosotros para que tengamos una actitud correcta frente a lo que Dios dice en su palabra. Tan importante es oír la palabra de Dios como obedecerla. Sin embargo, se suele identificar erróneamente a alguien que es salvo, que es un cristiano, como el que simplemente asiste a la iglesia y escucha mensajes. La gente tiene un concepto errado, porque cree que cualquiera que escucha los mensajes de la palabra de Dios o que quizá lee la Biblia es un cristiano. No obstante, la Biblia presenta de que esto no es así. Un cristiano se conoce no solo porque oye la palabra de Dios, sino porque hay una disposición en su vida para obedecerla. Ahí hay una gran diferencia. En vista de esta problemática, Santiago va a hablar de algo que es necesario tener muy en cuenta, que quizás sea la problemática de los que estén presentes aquí, y es el problema del autoengaño. De ahí he titulado el mensaje para el día de hoy, el autoengaño. Saben ustedes que ser engañado es un terrible mal, ¿no? Hay gente que ha sido engañada, engañado por falsos maestros, engañado con falsas promesas, y sin embargo ha muerto y ha ido a la condenación. Terrible el engaño. Pero hay otro peor. Peor que el engaño es el autoengaño. Quizá hay más esperanza para una persona que está engañada. Probablemente recapacite y sea llevado a la verdad. Pero ¿qué del que está autoengañado? ¿Cómo tratar de ayudar a alguien que se encuentra autoengañado? El que está autoengañado cierra su corazón a todo tipo de razones porque cree que está en lo correcto, ¿no? Así que peor que el engaño es el autoengaño. Y esta es la problemática que Santiago presenta. Muchos allí en el tiempo de Santiago estaban autoengañados.
Esta problemática, hermanos, está todavía presente en las iglesias del tiempo actual. Hay muchos en las iglesias autoengañados, creyendo que quizás son cristianos. Hay muchos religiosos en la iglesia porque tienen una conducta que aparentemente es correcta, porque saben algunos versículos y sin darse cuenta están autoengañados. Santiago va a hablar sobre esto. ¿En qué consiste el autoengaño? Miremos una vez más el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo que menciona Santiago en el versículo 22 es que el autoengaño consiste en simplemente oír. ¿Vieron lo que dice Santiago? Santiago comienza con un mandato. Ese sed es una orden. Como está en forma imperativa, adquiere el tono de mandato, no es opcional. Mucha gente en la iglesia cree que es opcional obedecer lo que escucha la palabra de Dios. Él decide si lo obedece o no lo obedece. Pero cuando Dios habla en su palabra, cuando Dios nos habla a través de ella, no es opcional la obediencia, es un mandato. Y Santiago dice, sed hacedores de la palabra. El autoengaño de algunos consiste en que creen que simplemente es oír. Hay mucha gente en las iglesias que oye. Hay otro grupo de gente que se ha conformado únicamente con escuchar enseñanzas, predicaciones. Hay gente que domingo tras domingo escucha enseñanzas, escucha predicaciones y cree que eso es el todo. No, ese puede ser el autoengaño. Durante el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, hubieron algunos que le escuchaban a Él. Basta mirar, por ejemplo, Marcos capítulo 12, los versículos 35 al 37. Mire lo que dice la Biblia. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Noten eso. Esta problemática estaba incluso durante el ministerio del Señor Jesucristo. Hemos leído un caso en el cual el Señor está en el templo enseñando y la gente le oía, le escuchaba. Durante su ministerio terrenal había multitudes, muchos oían al Señor. Y algo más, oían con buena actitud, porque dice al final del versículo que lo hacían de buena gana, es lo que dice el versículo 37 al final. Tal vez ese es el mayor autoengaño. Hay gente aquí en la iglesia que escucha la palabra de Dios y lo hace de buena gana, con buen ánimo, con buena actitud. Pero déjeme decirle que eso no es el todo. Tal vez alguien piense que está bien con Dios porque escucha el mensaje de buena gana. O cree que es cristiano porque no cuestiona, no niega la Biblia, le parece interesante. Tal vez llena su cabeza de algunos conocimientos, alguna información y cree que eso es todo y que está bien delante de Dios frente a tal actitud. No. Santiago por eso dice, sed hacedores. Capítulo 1, volvamos allí. Santiago capítulo 1 en el versículo número 22. Pero sed hacedores de la palabra. Y lo dice, y no tan solamente oidores. Y luego menciona, engañándoos a vosotros mismos. Escuchar de una manera fiel predicaciones, con una buena actitud, no es lo único que Dios demanda. Es de lo cual Santiago advierte. Hay una línea muy finita y diríamos está muy marcada la obediencia con el oír. Es más, dentro del Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, no existe una palabra para oír y otra palabra para obedecer. Son las mismas palabras. Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿La vieron? Cuando Dios llama a cuenta a Adán, le pone y le dice de esta manera, miren, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. La palabra obediencia, parte del pecado de Adán estuvo en esto, ¿no? Haber obedecido más a la voz de su mujer que la voz de Dios. Pero esta palabra obedecer, sus derivados, obediencia, la tenemos también en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo número 4. Dice la Biblia, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tanto en Génesis capítulo 3 como en Deuteronomio capítulo 6, es la misma palabra traducida en un lado como oír, en el otro lado como obedecer. Es la palabra Shema, que algunos dicen Shema. Es la palabra Shema que significa oír inteligentemente. Miren lo que Dios demanda. Dios demanda una continua y completa obediencia. No separa el idioma hebreo una palabra para obedecer y otra palabra para oír. Es la misma. ¿Qué querrá entonces Dios?
¿A qué es equivalente oír? A obedecer según Dios. Es la misma palabra Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno. La misma palabra de Génesis 3. Por cuanto obedeciste, Shema, la voz de tu mujer. No solo le oíste, sino le obedeciste. Entonces, el grave problema y el engaño de algunos está en que han separado esos conceptos de la Biblia. Creen que se puede oír y ya uno mira si obedece. Le aseguro que si usted ha oído la palabra de Dios, la ha obedecido. Si usted no ha oído la palabra de Dios, no la obedece. Tal vez quizá ha escuchado algo en la Biblia, pero oír implica obedecer. ¿Ha oído usted la palabra de Dios? La prueba de ello no está en qué tan afinado está su oído. Esto se evidencia en qué tan afín está usted para obedecer lo que ha escuchado de Dios. Muchos de los presentes, aunque han oído acerca de la santidad, acerca de la vida cristiana, acerca de lo que agrada a Dios, sin embargo no lo hacen. ¿Será que han oído? Muchos han escuchado acerca de la fidelidad a Dios, acerca del servicio a Dios. Muchos han oído acerca de servir a Dios. Sin embargo, siguen o están autoengañados, creyendo que simplemente cristianismo es oír. No, Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Quien únicamente oye, dice Santiago, se está engañando a sí mismo. Lo que se predica de la Biblia debe vivirse. ¿Saben por qué? Por el simple hecho de que la Biblia es la palabra de Dios y de acuerdo a Hebreos 4:12 es viva y eficaz. Cada cosa que Dios habla es porque Él espera que la vivamos, porque su palabra es viva. No está únicamente para oír. La Biblia no es un libro de información, es un libro de formación. Vamos a la Biblia para ser formados como cristianos, pero muchos la toman únicamente como un libro de información. Recuerden que dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cada cosa que se predica de la Biblia, cada cosa que de Dios habla, debe ser tomado en serio porque Dios espera que vivamos su palabra. Eso se traduce en un lenguaje de obediencia. Mucha gente está autoengañada, creyendo que es cristiana porque cada domingo oye un mensaje de la Biblia. No. O porque quizá cada domingo recibe instrucción de la Escritura. Pero el punto es, ¿usted obedece lo que cada domingo escucha? ¿Usted obedeció en esta semana lo que escuchó el domingo pasado? Es diferente, ¿no? ¿Usted obedeció lo que escucha entre semana, el día jueves, lo que escuchó? Esa es la evidencia que Santiago dice, muchos engañados a sí mismos porque son tan solo oidores. Y Santiago dice, no es solo ser oidor, no sean tan solamente oidores. Pero, ¿qué lleva a una persona a ser hacedor de la palabra de Dios? Por lo menos hay dos cosas que menciona la Biblia que lleva a alguien a ser hacedor de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4. Miremos lo que dice el versículo número 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Noten esto tan importante. ¿Por qué entonces una persona no es hacedora de la palabra de Dios? Lo que menciona aquí la Biblia es porque no cree en ella. Cuando tenemos fe en lo que la Biblia dice, cuando creemos que la Biblia es la palabra de Dios, se obedece, ¿no? Y Hebreos 4:2 dice que esta palabra nos lleva a tener provecho. El autor de la carta de los Hebreos pregunta, ¿por qué lo que escucharon de la palabra no les aprovechó? Respuesta, por no ir acompañada de fe. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Muchos en la teoría sí, pero creer que la Biblia es la palabra de Dios implica obedecerla. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, se saca provecho de ella. Hay muchos autoengañados en la iglesia porque aunque han escuchado mensaje tras mensaje, la verdad es que no les aprovecha. Siguen siendo los mismos, siguen igual. ¿Ha sacado usted provecho de cada predicación que ha escuchado de la Biblia? ¿Se ha aprovechado de ella? El autor de la carta dice, no les aprovechó, ¿saben por qué? Por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, la obedecerá. Cuando usted obedezca la palabra de Dios, sacará provecho de ella. Esa es la razón por qué hay mucha gente que aunque escucha por muchos años la Biblia, no produce nada en su vida. Esa es la razón por qué hay muchos cristianos que han llegado al punto de que parece que están presentes, pero no están presentes. Escuchan, pero no cambian sus vidas. No hay provecho en lo que ellos escuchan. ¿Por qué? Porque no hay fe en sus vidas. Debe acompañarse, aquí en el contexto fe tiene que ver con una actitud del corazón. Cuando un cristiano deja de creer en que la palabra de Dios que va a escuchar el domingo va a ser de provecho para él, jamás podrá crecer en su vida espiritual. Fíjense en eso. Porque claro, puede llegar al autoengaño la persona que dice, yo ya sé lo que me van a decir, yo ya sé toda la Biblia. ¿Ha escuchado usted a estas personas? Yo ya sé todo lo que dice la Biblia. Yo ya sé qué me van a decir. Y esa gente no va a creer lo que escucha la palabra de Dios y es imposible que saque provecho de ella. ¿Se ha aprovechado usted el mensaje de la palabra de Dios? Mire que para ser hacedor de la palabra de Dios tiene que haber fe. Pero como ya no hay fe,
La persona ya no cree en el predicador, ya no cree en la Biblia, ya no cree en la iglesia. ¿Cómo va a sacar provecho de lo que se le predica el domingo? ¿Cómo? Yo ya no creo todo lo que dice el pastor. ¿Cómo va a aprovecharse usted? Y le va a surgir en usted un efecto de edificación. Yo no creo que todo lo que diga la Biblia es verdad. ¿Cómo va a aprovecharle? Yo ya no creo en la iglesia, ya no creo en los hermanos, ya no creo en la Biblia. ¿Cómo le va a poder aprovechar? Y esas personas caen en el autoengaño de decir, ya cumplí con el Señor porque domingo en la mañana fui y escuché la palabra de Dios. ¿Es solo eso? Este mensaje no termina cuando cerramos la Biblia y nos vamos. Ahí comienza. Porque es cuando usted debe obedecerlo. Muchos dicen, se terminó la predicación. ¿Por qué? Bueno, ya el pastor cerró la Biblia, despachó a todo el mundo, los despidió, ya terminó la predicación. No, ahí empieza. Porque es ahora cuando el cristiano que no está autoengañado, la persona que sabe que no simplemente es oír, comenzará a obedecer. Comenzará a obedecer la palabra de Dios. ¿Pero qué más implica ser un hacedor de la palabra de Dios? Implica amor. Si usted ama la palabra de Dios, la obedecerá. El que no ama la palabra de Dios, no la obedece. Jeremías capítulo 6, versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Dios o la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. ¿Vieron? Jeremías es como si dijera, ¿a quién puedo amonestar? ¿A quién le hablaré? ¿Cómo puedo hacer que las personas sean amonestadas con lo que Dios dice? Transformadas. Sus oídos son incircuncisos. No pueden escuchar correctamente, es decir, obedecer. Y dice, he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Después dice, no la aman. Imposible ser un hacedor de la palabra de Dios sin amar la palabra de Dios. Ese fue el problema de los del tiempo de Jeremías. Jeremías dice, ¿cómo puedo yo hablarles? ¿Cómo pueden recibir una amonestación de parte de Dios cuando no aman la palabra de Dios? ¿Cómo pueden ser enseñados cuando no aman la palabra de Dios? Aunque les hable, dice Jeremías, sus oídos son incircuncisos. No pueden escuchar. Y el problema es que se les vuelve la palabra de Dios cosa vergonzosa porque no la aman. Imposible que usted sea un hacedor de la palabra de Dios sin fe y sin amor a la palabra. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Si usted es de los que dice, yo no creo todo lo que se predica en la iglesia, entonces está en el lugar equivocado porque jamás va a ser edificado. ¿Cómo puede? Yo no creo todo lo que dicen, entonces ¿cómo va a recibir provecho de la escritura, de la palabra de Dios? Si usted no ama la palabra de Dios, ¿cómo puede usted ser edificado? ¿Cómo la puede obedecer? ¿Se da cuenta que hay mucha gente autoengañada? Porque ellos dicen, yo oigo. Bueno, yo voy y me siento y yo oigo. No es solo eso. No se es un buen cristiano únicamente por escuchar mensajes de la palabra de Dios. El cristiano tiene un corazón dócil a la palabra de Dios. La recibe con mansedumbre y más tarda en escucharla que ya estar en su vida a obedecerla. Pero Santiago capítulo 1 dice algo más. Volvamos allí. Versículo 23 y 24. Luego Santiago va a comparar y va a decir qué es el oír solamente, a qué es igual. Yo no creo que sea tan malo porque al fin y al cabo, pues ahí está la persona escuchando la Biblia. Hay gente que ni siquiera asiste a la iglesia, ni siquiera oye. Pero algunos podrán decir, bueno, ¿qué de malo tiene? Santiago va a responder eso en el versículo 23 y 24. ¿Qué es oír solamente? Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Sabe por qué muchos les cuesta recordar lo que se enseña y se predica? Porque no oyen la palabra de Dios como deberían. Miren, Santiago está hablando de una actitud más del corazón. Y bien se ha dicho que precisamente recordar es un ejercicio del corazón. Porque textualmente y técnicamente la palabra recordar significa volver a pasar por el corazón. Es una palabra tan interesante en el latín, volver, recordar, cordi, cordia, todo eso viene de corazón en latín. Recordar es volver a pasar por el corazón. Una persona que dice, no, yo tengo mala memoria, me es difícil poder recordar la palabra de Dios. ¿Sabe qué fue lo que pasó? No la escuchó realmente. No la atesoró en su corazón, porque lo que tenemos en el corazón es fácil recordarlo, porque recordar es volver a pasar por el corazón. Es fácil para la persona volver a pasar por el corazón. ¿O por qué una persona que tiene un evento grabado en su corazón, ya sea bueno o malo, lo recuerda con tanto detalle? ¿Por qué? ¿Tiene buena memoria? ¿Dónde lo tiene? Hay gente que con lujo de detalle dice lo que pasó en su vida, cuando pasó, la circunstancia, y lo puede una y otra vez, incluso muchos años después, lo puede volver a mencionar. ¿Y sabe por qué? Porque no está en su mente, está en su corazón. Y a estos que dice Santiago, oír solamente es equivalente a olvidar. Santiago dice que el que únicamente oye, tarde que temprano va a olvidar. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Lo vieron? El oír sin obedecer daña a la persona misma. ¿Por qué? Ya que lo que oye no lo obedece. Y como no lo obedece, no lo va a mejorar. Santiago presenta el ejemplo del espejo. El que oye mira su condición como en un espejo. Y aunque el espejo le dice que no está correcto, cree que ya se miró, ya cumplió, se fue. Y tiempo después olvidó lo que el espejo le había dicho. Esa es la figura que presenta Santiago. Todos los oidores de la palabra en la iglesia únicamente escuchan y ya. Muchos en la iglesia han escuchado lo que no está bien en sus vidas y sin embargo lo han olvidado. Ese es el por qué casi siempre hay que recordar algunas cosas a los cristianos. Porque aunque han escuchado eso, les ha pasado lo del espejo. Se han mirado su condición, saben cómo están, pero como no obedecen, se les olvida y continúan en la misma condición. Hay un grave problema únicamente en ser oidor. Hay mucha gente autoengañada en la iglesia. Algunos se engañan porque creen que están bien con Dios porque escucharon la Biblia, porque asisten frecuentemente a la predicación de la palabra, o porque quizá están hoy aquí sentados, pero no hay ningún rastro de obediencia en su vida. ¿Estarán bien con Dios? ¿Eso será todo lo que Dios demanda? Es fácil leer la Biblia de manera ocasional, eso es fácil. O quizá por un sentimiento de deber. Como algunos dicen, hay que hacer el devocional. ¿Ya hizo su devocional? Pero por el deber. Leí 5 capítulos y seguro que no entiende 2 versículos bien de esos 5 capítulos. Muchos leen la Biblia por sentimiento del deber, de manera ocasional, sin ser transformados por lo que allí se lee. ¿No es un engaño? Pero Santiago dice en el versículo 23, al final, considera en un espejo su rostro natural. Qué interesante palabra utiliza aquí Santiago. ¿Sabe qué dice Santiago textualmente? El rostro natural. Se podría traducir allí en ese versículo, literalmente el rostro con el que nació. ¿Para dónde está yendo Santiago? Está diciendo algo tan profundo con esa expresión cuando dice literalmente el rostro de su nacimiento. Así sería literalmente. Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, aquella persona mira en un espejo, tomando la figura, la metáfora, como si fuera la Biblia, y se olvida, ¿saben de qué? De cómo nació. Muchos siguen siendo tales y como nacieron. Déjeme lo explico. Muchos siguen siendo como nacieron. ¿Y sabe cómo nace el hombre? Perdido, muerto en delitos y pecados. Porque aunque han visto y han escuchado que hay un infierno que necesita ser salvo, no lo ha obedecido. Aunque ha escuchado el evangelio, no lo ha obedecido. Y Santiago dice, ese es el problema del hombre. Mira en un espejo su rostro con el que ha nacido y luego se va y se olvida. Mucha gente todavía siguen en la misma condición. Aunque han oído la palabra de Dios, dice Santiago, siguen en la misma condición en la que nacieron. Ese es el caso del que asiste a la iglesia, pero jamás ha sido salvo. Jamás ha obedecido el evangelio. Y créame que si muere va al infierno, porque no ha obedecido el evangelio. No lo salva asistir a la iglesia. No lo salva leer la Biblia. No lo salva asistir los domingos. Debería ser un resultado de la salvación, el congregarse, leer la Biblia, como resultado, más no para la salvación. Pero el autoengaño está en que algunos dicen, yo ya leo la Biblia, yo ya oro, yo ya escucho los domingos la predicación, pero Santiago dice, pero si no hay obediencia en su vida, está olvidándose su rostro con el cual ha nacido. Esto para el caso del que nace en esa condición, no. El hombre nace perdido, ¿no? Nace muerto en delitos y pecados. Es pecador por naturaleza, nace hijo de ira. Pero está el caso del cristiano que aunque ha sido salvo. Aunque ha sido salvo y como es un simple oidor, se olvida de cómo nació en cuanto a su conducta. Es aquellas personas que dicen, así yo nací, yo nací iracundo, así me quedo, yo soy un fosforito. Pues eso es lo que dice Santiago. Se ha olvidado de cómo ha nacido. Y por eso es que hay muchos en carácter, en conductas que aunque son cristianos, no cambian ni mejoran, porque se están olvidando de obedecer la palabra de Dios. ¿Cuánto ha escuchado usted acerca de la ira y usted sigue siendo un iracundo? ¿Cuánto ha escuchado usted acerca de la mentira y sigue siendo mentiroso? ¿Cuánto ha escuchado usted acerca de la soberbia y sigue siendo soberbio? Eso es lo que dice Santiago. Se olvidó de cómo nació. ¿Ya se olvidó usted de cómo nació? Pues lo más fácil es decir, yo creo que así me muero. Así nací, así me muero. Yo nací mal hablado, muero mal hablado. No, obedezca la palabra de Dios. No sea alguien que se está autoengañando, un simple oidor. Santiago dice, esta persona se mira en el espejo y se olvida cómo ha nacido. La Biblia tiene la particularidad de decirnos tal y como somos. Pero, como a algunos no les gusta que la Biblia les diga, o que más bien a través de la Biblia se les diga lo que son, entonces, ¿qué es lo más fácil? Leer la Biblia en la casa. Y omito los pasajes donde me da duro a mí, donde me confronta. Leo lo que me gusta, las promesas, las bendiciones.
Entonces, como no me gusta que en la iglesia me digan, entonces, no, yo me quedo en la casa. ¿Para qué voy? Mejor me es quedarme en la casa leyendo la Biblia y escuchando de pronto la emisora. Se olvidan de la importancia de la palabra de Dios. Y esa es una evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia tiene la particularidad de reflejar al hombre tal y como es. El espejo no le dice mentiras a usted. Por eso, cuando alguien tiene un problema psicológico de falta de aceptación, lo primero que odia es el espejo, ¿no es cierto? Porque el espejo no lo engaña, le dice y le refleja tal y como es. La Biblia le refleja a usted tal y como es. Muestra al hombre. El retrato reflejado en la Biblia es la prueba más clara de la autoridad de la palabra de Dios. La facultad que tiene la Biblia de reflejar al hombre tal y como es, esa es evidencia de que la Biblia es un libro inspirado por Dios y que esa autoridad no lo refleja así. Pero lo más fácil que es tapar el espejo. Con tapar el espejo ya quedo peinado, ¿cierto? Si me dice que estoy despeinado. Con tapar el espejo ya quedo arreglado si estoy desarreglado en la camisa. Muchos hacen eso. Ya no quiero que me digan la Biblia. O sea, tapamos el espejo. Santiago dice, si alguien es oidor, pero no hacedor, se ha autoengañado porque se olvida de cómo le está diciendo la Biblia que nació y que necesita cambiar. Necesitamos una transformación, por supuesto, en conducta, en carácter, porque como usted nació, como yo he nacido, así grave. ¿Cree usted que su carácter, su conducta con la que nació es la correcta? O quizá algunos hasta están arrastrando conductas de su familia. Usted tiene el carácter de su mamá. ¿Cree que ese es el correcto? ¿El carácter de su papá? ¿Cree que ese es el correcto? En la familia todos hemos sido peliones. ¿Eso es lo correcto? En la familia todos hemos sido gente opuesta al evangelio. ¿Eso es lo correcto? En la familia todos hemos sido escépticos. ¿Es lo correcto? Pero muchos hay así porque quieren cerrar el espejo a la palabra de Dios. Y Santiago dice, están olvidando su rostro natural con el cual han nacido. ¿Cómo han nacido? Se están olvidando de eso. La Biblia nos refleja tal y como somos. ¿Qué hará usted entonces con la palabra de Dios? Santiago dice, cuidado con el autoengaño. Hay mucha gente autoengañada porque simplemente es un oidor. Y un poquito más, un oidor como los del tiempo de Jesús, oidor de buena gana. No es solo eso. Santiago dice, sed hacedores. Es un mandato y cada vez que Dios nos habla somos responsables por obedecer y actuar basado en lo que Él nos habla. ¿No creen ustedes que un día tendremos que dar cuenta de cada mensaje que escuchamos delante de la presencia del Señor? ¿O no? ¿O para qué el Señor trae y reúne a la gente un domingo en una iglesia? ¿Para qué? ¿Para entretenerlos? ¿O el Señor tomará cuenta de cada mensaje? ¿Él no sabrá cada mensaje que usted ha escuchado? Y no le dirá un día, ¿y por qué no obedeciste? Mire este mensaje que hablaba aquí de la soberbia y no lo obedeciste, ¿por qué? ¿No será eso que el Señor hará? Pero hay mucha gente autoengañada. La actitud que se tenga frente a la palabra de Dios es muestra de la condición espiritual de la persona. Noten eso y verá. Cada persona entonces, cual sea su condición, su actitud frente a la palabra de Dios, reflejará qué tipo de vida tiene. ¿Se ha autoengañado usted? Porque claramente, según la palabra de Dios, la actitud que tomamos frente a la Biblia es el reflejo de nuestra condición espiritual. Fíjese y verá, la condición espiritual del cristiano carnal, ¿cuál es hacia la Biblia? Rechazo. Es fácil disimularlo, ¿no? Decir, estoy frío porque no leí la Biblia. No, hay carne. Sería el mejor término. No, las ocupaciones me han sacado de la Biblia. No, su carne, su pecado. La actitud que tenemos frente a la Biblia, ese es el reflejo de nuestra condición espiritual que tenemos. Lo mismo en el caso del que no la quiere aceptar. El que rechaza el evangelio refleja una condición espiritual de perdición. Porque siempre la actitud que tengamos frente a la Biblia reflejará nuestro estado espiritual. Y Santiago dice en estos versículos acerca del autoengaño. ¿Se ha autoengañado usted quizá? Ay, a mí me gusta escuchar. Cuidado, esto no es de oír. Santiago dice, no solo oidor, sino también hacedor. ¿Por qué lo coloca en un imperativo el sea hacedor? Porque una vez Dios le habla y usted oye, eso se convierte en un mandato que sí o sí se debe obedecer. Y cuando no lo hace usted, ya no fue que rechazó el mensaje del pastor el domingo, no, rechazó lo que Dios le dijo, que debía obedecer y no lo obedeció. Santiago dice, sed hacedores, y no tan solo oidores. ¿Engañando a quién? ¿Al predicador? ¿Engañando a la iglesia? Usted mismo. Engañándoos a vosotros mismos. Y pregúntese honestamente delante de Dios, ¿soy un simple oidor? Tal vez un comensal de mensajes cada domingo. O como los del tiempo del Señor, yo oigo de buena gana, pero de ahí no paso. No soy un hacedor. Santiago dice, esto es autoengañarse. ¿Qué le ha hablado a usted? Dios. Y usted hasta ahora no ha obedecido. Por lo que siempre vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra.
somos responsables, Señor, cada vez que nos hablas. Tú esperas de nosotros, Señor, una actitud de obediencia, una actitud, Señor, de fiel entrega a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser oidores y hacedores a la vez. Que podamos, Señor, poner en práctica cada cosa que nos hablas. Que no estemos autoengañados, Señor, únicamente por oír. Permite, Dios, que a través de tu palabra podamos ser edificados cada día. Gracias por hablarnos, Señor, pero que comprendamos también la gran responsabilidad que tenemos de lo que nos has hablado y obedecerlo. Te ruego por cada uno de los presentes que no haya ninguno que se esté autoengañando. Que pueda, Señor, mirarse fielmente en tu palabra tal y como es, para que pueda cambiar, tomar en su vida en serio tu palabra. Gracias por este momento y por tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.